esta ocasión vamos a revisar cómo calcular el promedio de una señal utilizando un ESP32. Bueno, cómo obtener el valor promedio de cualquier señal utilizando este dispositivo y su microcontrolador. Bueno, para empezar, en una versión continua de cualquier señal, si uno quiere calcular el promedio, pues lo que hay que hacer es integrar esa señal, la función en el tiempo, f de t, evaluarla en un periodo, es decir, desde cero hasta el periodo, y dividirla todo entre el periodo. Y ese sería el valor promedio. Sin embargo, en una versión discreta, en una versión de la cual se van tomando muestras, lo que hay que hacer es eh, obtener un número de muestras definido, va a depender del tiempo de muestreo que nosotros vamos a estar realizando, el tiempo que vamos a muestrear, y entonces vamos a obtener algo llamado f de k. F de k es cada una de las muestras que van a irse obteniendo. Y n, en este caso, es el número de muestras totales que vamos a hacer en ese tiempo que nosotros decidamos. Entonces es la sumatoria de todas las muestras y al final la dividimos entre n, como el promedio de una materia. Sumas 3 parciales y lo divides entre 3. Aquí supongamos que tenemos 100 muestras, entonces sumamos todas esas muestras y las dividimos entre 100. Entonces, en un mundo analógico nosotros tenemos una señal como esta, donde tenemos el tiempo y tenemos la amplitud. Yo puedo ver esta señal que no es una sinusoide, pero es cualquier señal, y puedo tomar muestras, es decir, puedo hacerle un sampling de esa señal o samplearla. Tomo una muestra aquí, otra por acá y así sucesivamente. Pero lo que hay que observar es que el tiempo que se tarda de aquí a acá es el sampling time o el tiempo de sampleo o el tiempo de muestreo, que debe de ser el mismo en cada uno de ellos. Es decir, si de acá para acá pasan 100 nanosegundos, entonces de acá para acá habrán otros 100, de acá para acá otros 100. Es decir, cada muestra que se tome de la señal original que está en azul deberá tomarse a la misma distancia del tiempo, en la misma, dejando el mismo tiempo entre una muestra y otra, de tal forma que se obtiene una señal de este tipo. Entonces, si el interés de este trabajo es obtener un valor promedio, un valor RMS de alguna señal de la frecuencia de la línea, que son 60 Hz aquí en México, entonces el periodo que yo tengo que muestrear es de 16.66 milisegundos. Es decir, si esta forma de onda fuera una sinusoide en lugar de esto que tengo acá, el periodo que yo tendría que tomar desde aquí hasta el final es de 16.66 milisegundos. Y entonces yo necesito definir cuántas muestras voy a tomar desde aquí hasta acá. ¿Una, dos, tres, 5, 100, 200? Bueno, eso va a estar en función de la velocidad de mi procesador. Voy a asumir de momento que ya conocemos cuáles son las capacidades de nuestro ESP. Y voy a proponer ciertos tiempos de sampleo o sampling periods. Entonces voy a decidir cuántas muestras tomar. Por ejemplo, si yo digo que n es igual al periodo dividido entre el tiempo de sampleo, el sampling period, voy a decir 16.66 milisegundos entre 225 microsegundos. Eso me da un valor de 74.04. Un número que es muy cercano al entero y es una de las necesidades que tenemos aquí. N debe de ser entero. Entonces, entre más cerca al número cerrado, un número entero me dé esta división, mejor. Por ejemplo, si yo propusiera que cada sampling fuera de 200 microsegundos, yo observo un número de 83.3, lo cual no está muy bien. Y en el siguiente caso, cuando n es igual a, perdón, el tiempo de sampleo es de 170 microsegundos, entonces me da un resultado de 98.03. Entonces yo voy a utilizar de momento esta primera versión y después vamos a pasar a esta versión. Y lo que vamos a hacer es utilizar el ESP32 de tal manera que vamos a estar muestreando desde el pin número 34 del ADC. Vamos a poner aquí el ADC, va a ser el pin 34. Y voy a utilizar otro pin de referencia, que va a ser el pin número 15 para mi caso. Ese pin de referencia lo voy a utilizar para ir mostrando en qué momentos yo estoy tomando ciertas muestras. Es decir, por ejemplo, de acá para acá, el estado de ese pin va a estar en alto. De acá para acá, el estado de ese pin va a estar en bajo. De acá para acá en alto, de acá para acá en bajo, alto, bajo, alto, bajo. De tal forma que
yo voy a verificar que el tiempo de sampleo, el sampling time, o el sampling period, si yo lo propuse de 170 o de 225 microsegundos, pues sea precisamente el tiempo que se tarda en alto, en bajo, en alto y en bajo. Entonces, utilizando una pantalla OLED, que aquí están las conexiones de cómo se tiene que hacer, de dónde a dónde, este ADC y este pin de referencia, pues voy a sacar el periodo de alguna señal. Esa señal la voy a generar con un osciloscopio que tengo aquí a la mano. Se puede hacer algún DAC para generar una señal digital. El chiste es que tú conozcas y tú sepas más o menos qué señal tendrías que obtener, cuál es el promedio que vas a leer y sepas que estás haciendo bien la operación. Entonces, dentro de los programas o el programa que se va a utilizar es este. Yo estoy definiendo por aquí estas librerías que se tienen que instalar para el funcionamiento de la pantalla OLED. Estos dos defines que van a ser los pines de comunicación para mi pantalla OLED. Mentira, estos pines no son necesarios. Después voy a tener un valor de inicio de muestreo que va a ser 1 y un valor de final de muestreo que va a ser 74. Recuerda, estamos trabajando con esta versión, 74 muestras de 225 microsegundos, la duración de cada una de ese átomo de muestras. Entonces, después voy a definir lo que son mis pines analógicos, el 34, el valor del ADC, que le vamos a dar aquí inicialmente 0, el, el pin de referencia, que es el 15, una variable bool, que va a ser inicial en true o en false, no importa, el valor de suma, que es flotante, y el valor promedio, que va a ser 0. De momento, inicializarlo ahí. Y un contador que va a inicializar en 1. Entonces agregamos esta sentencia para comenzar la comunicación con nuestra pantalla. Y por aquí voy a declarar un timer. Este timer va a ser muy importante para poder ejecutar las tareas en el tiempo preciso. Es decir, si nosotros decidimos tomar 74 muestras es porque las vamos a estar ejecutando a 225 microsegundos. Bueno, después comenzamos con la inicialización del setup. Voy a iniciar la comunicación serial con la computadora a pesar de que no la voy a utilizar. Esa comunicación serial, me refiero a esta, no la vamos a utilizar. Después vamos a declarar los pines, el pin de referencia el 15 y el pin analógico el 34, este como salida y este como entrada respectivamente. Posteriormente vamos a declarar lo que son la pantalla OLED. Vamos a poner aquí que inicialice con un valor, con con este saludo de valor promedio, que se espere ahí 5 segundos. Y después vamos a inicializar el setup. Bueno, vamos a poner aquí el tiempo en microsegundos que debe durar cada interrupción. Cuando se cumple una interrupción, se va a realizar cierta tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Bueno, dentro del loop principal nosotros vamos a tener esta parte de aquí, que cierra justamente por acá abajo. A ver, voy a cortar esto para que se entienda. Desde aquí hasta acá es mi interrupción. Cada vez que se genera una interrupción se va a ejecutar lo siguiente. Primero, se va a leer el pin analógico 34 y se va a almacenar en un valor que se llama ADC value, que es de tipo entero. Después, este valor ADC value lo vamos a convertir en voltaje, es decir, por la regla de 3, ya sabes, son 12 bits de este ADC, entonces el valor que leíste por 3.3 volts entre 4095 y eso lo vas a ir agregando en un valor que se va a llamar, en un contador, en un sumador que se suma. Es básicamente suma, inicializó con 0, pero con esta primera muestra va a tener algún valor. En la siguiente interrupción a ese valor suma se le va a agregar el nuevo valor. En la siguiente interrupción a ese valor suma se le va a agregar otro nuevo valor y así sucesivamente. Y vamos a incrementar ese contador de tal manera que inicializaba el contador en 1, por aquí está, el contador inicializaba en start s, que es 1, y, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a cambiar el pin de referencia, voy a escribir que ese pin de referencia digital cambie a falso o cambie a verdadero, es decir, que se ponga 0 o 1.
Y una vez que se ejecuta esa instrucción, voy a cambiar el estado del pin. Si era falso, se va a hacer verdadero. Si era verdadero, se va a hacer falso. Y así sucesivamente. Entonces, este loop se va a repetir eh, una cantidad de veces. ¿Cuántas? Bueno, cuando ese contador llegue a 74, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a calcular el promedio. Average va a ser igual a la suma. Ya sumaste 74 veces las muestras y lo vas a dividir entre 74. Voy a apagar el timer de momento para que no genere más interrupciones y después voy a llamar a la función show display. Esa función show display básicamente lo que hace es, voy a imprimir suma, voy a imprimir el valor del counter y voy a imprimir el valor promedio. Una vez que se ejecutó esa función, dura aproximadamente un segundo y después voy a inicializar nuevamente el timer para que nuevamente empiece a contar. No sin antes poner a la variable suma desde cero y a la función counter igual otra vez desde el inicio que es 1. Y entonces nuevamente va a tomar muestras, 74 muestras con una duración de 225 microsegundos, lo que hace que en realidad se estén tomando eh, muestras de 16.6 milisegundos, lo que son 60 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, para probar esto, lo que se va a hacer es por aquí programar el dispositivo. Bueno, ya se programó aquí el dispositivo, ya está programado. Por aquí tenemos una lectura, te dice suma es igual a 0 y el contador es igual a 74. Cada vez que se cumple el 74, esta pantalla va a mostrar el promedio. De momento no le estamos ingresando nada. Lo que va a suceder ahora es que, por ejemplo, aquí puedes observar que esas muestras que yo te comentaba, que van a tomarse cada 225 microsegundos. Mira, el periodo de esta señal que está en amarillo es de 450 microsegundos, es decir, la duración de arriba más la duración de abajo es del doble de lo que nosotros programamos, que son 225 micros, lo cual nos indica que es correcto, es decir, se tarda aproximadamente, a ver, lo vamos a ajustar por aquí, eh, cada cuadro vale 100 micros, entonces tarda alrededor de 100, 200 y fracción de microsegundos. Aquí nos dice que la suma de esto es de 448 microsegundos, lo cual lo hace pues bastante cercano. Ahora, ahí está. Como podrás ver, hay momentos en los que este tiempo de muestreo se ejecuta, pero después no. Por ejemplo, aquí. Ahí no se ejecuta. Aquí no se ejecuta. Aquí tampoco se ejecuta. Y es que no es que no se ejecute, sino es el momento en el que nosotros apagamos el timer y hacemos que muestre los valores en esta pantalla OLED. Ahora, ¿cuál es la señal que vamos a muestrear? Mira, este dispositivo nos permite generar una señal analógica y la vamos a inicializar ahora. Ahí está. Yo tengo por aquí generándose una señal sinusoidal. Vamos a apagar esto. Vamos a darle aquí Run. Y ahí tengo mi señal sinusoidal. Si ves las características de esta señal, indica que es a 60 Hz. Voy a disminuir la escala del tiempo. Bueno, aumentar la escala del tiempo para que veas que aquí me muestra el promedio de la señal 1.17, 1.16. Y aquí en esta pantalla se me va a mostrar el valor de 1.10, 1.12. Valor muy cercano. A ver, así lo voy a tratar de mantener para que lo alcances a observar. Ahora voy a cambiar de tipo de señal, es decir, por ejemplo, las señales eléctricas no siempre son sinusoidales, sobre todo cuando se estudia calidad de la energía.
Y ahora vamos a cambiar por una cuadrada. Ahí está la señal cuadrada. Podemos ver que el promedio es de 1.28, 1.24, 1.18 y aquí me marca 1.21, 1.18. Cambiamos la señal. Una triangular. 1.14, 1.19 de promedio, 1.08, 1.11. Cambiamos otra vez el tipo de señal. Una diente de sierra, 1.20 contra 1.11, 1.09. Cambiamos la señal. Una rectificada, 0.78, 0.79. Es más, vamos a hacer la escala del tiempo todavía más pequeñita. Ahí. Por ahí. 0.74 contra 0.73. Muy cercano. Cambiamos otra vez el tipo de señal. Una rectificada completa nos da un promedio de 1.53 contra 1.43. Otra vez, otra señal. Esa señal es, la verdad no sé qué es, 0.58 contra 0.48, 0.52. 0.73, esta señal es ruido. 1.2 contra 1.1. Y nuevamente la sinusoide 1.19 contra 1.12, 1.09. Como te das cuenta, nuestro programa, a pesar de utilizar un ADC que no tiene la mejor respuesta, pues está funcionando para calcular el valor promedio de la señal que nosotros queremos. Ahora, lo que voy a hacer es modificar este programa de tal manera que, si recuerdas, se había dicho que para trabajar a 225 micros necesitábamos 74 muestras. Entonces ahora vamos a trabajar a 170 micros y 98 muestras y vamos a ver cómo nos va. Entonces lo que vamos a modificar aquí es el número final, que sería 98, y por aquí en el timer vamos a modificar ese valor del timer para 170 micros. Creo que eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a programar. Esperar a que termine de programarse. Le toma unos minutos, tú sabes. Pero es muy rápido el ESP32, entonces no hay tanto problema. Ya casi acaba. Por ahí está acabando. Y se va a inicializar nuestro programa. Ahí está. Le cuesta, la verdad es que no es una buena idea trabajar con 170 microsegundos. Parece que la solución son 225. Aquí habría que revisar, a lo mejor esos 170 microsegundos no son suficiente tiempo para tomar muestra y hacer el proceso que corresponde. Esa puede ser una opción. Sin embargo, pues pudimos verificar que a un muestreo de 225 microsegundos, o sea, 74 muestras por periodo, funcionó muy bien. Eso es todo.